Muy buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, sí, ¿no? Sí, ya estoy viendo a Maricielo que está escribiendo. Muy buenos días, Maricielo. ¿Sí? Ok. Muy buenos días, chicos. Ya estamos en la semana número 16, ¿verdad? Número 16. Nos falta 2 semanas más y terminamos nuestro ciclo. A ver, chicos, veamos. ¿Qué vamos a realizar el día de hoy? Tenemos el tercer militarismo hasta el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. A ver, veamos. Tenemos, a ver, mira. Tercer militarismo 1930-1939. ¿Sí? Antes de iniciar, antes de hablar, ¿no? De nuestro tema que nos corresponde, de todas maneras es necesario pues recordar el tema pasado, ya que todos estos temas van concatenados, ¿verdad? Antes del tercer militarismo, chicos, ¿qué gobierno vemos nosotros? Nosotros hemos visto el gobierno de Leguía, ¿verdad? El oncenio de Leguía. Se denomina oncenio porque son 11 años de gobierno de Leguía. Y tú sabes que Leguía llegó al poder mediante un golpe de Estado. Eh, Leguía se estaba enfrentando pues con Aspíllaga, que representaba al Partido Civilista, pero tú sabes que el Partido Civilista controlaba también pues las elecciones, controlaba pues el, la Corte Suprema y por lo tanto los votos que iban para Leguía se estaban anulando. Prácticamente eran 15.000 votos que se estaban anulando y es por eso que Leguía, con ayuda de la gendarmería, lo que hace pues es darle un golpe de Estado al segundo gobierno de José Pardo y Barreda. Ok, hemos comentado también que el gobierno de Leguía es un gobierno pues corrupto, a su gobierno se le denomina la patria nueva, el objetivo que tiene Leguía es pues modernizar Lima, ¿no? Y lo hace, claro, pero ¿con qué? ¿Con qué dinero lo hace Leguía? Prestándose dinero pues de Estados Unidos. Leguía para continuar en el poder, para continuar 11 años en el poder, ¿qué es lo que va a establecer? ¿Qué es lo que va a hacer Leguía, chicos? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace Leguía para quedarse 11 años en el poder? Cambia una constitución y no solamente lo cambia, sino que modifica la constitución y por lo tanto se va a reelegir 11 años. ¿Qué acelera la caída de Leguía, chicos? ¿Qué es lo que estaba pasando pues a nivel internacional? La crisis financiera, económica más grande, ¿verdad? Es el crack del 29. Crisis del crack. Y por lo tanto, lo que va a pasar es acelerar la caída de Leguía, ¿ok? Leguía cae mediante un golpe de Estado por Sánchez Cerro. Una pregunta, chicos. ¿Ustedes están ya consultando las preguntas que se han tomado anteriormente en San Marcos? Es necesario que tú la revises, porque San Marcos vuelve a preguntar la pregunta, claro que no tal cual, ¿verdad? ¿No? Cambia la forma, pero son las mismas preguntas. Es por eso que yo te recomiendo que revises las preguntas de examen de admisión y a su vez también conozcas cómo son las preguntas en San Marcos. San Marcos, las preguntas de San Marcos no son dateras y es por eso que necesitas revisar. Examen de la CEPRE, examen de San Marcos, de todas maneras para que vayas pues practicando. Ahora, esta pregunta fue en San Marcos realizada 2 veces y la pregunta es la siguiente. En 1931, Sánchez Cerro llega al poder mediante 2 puntos. Creo que la alternativa A decía mediante un golpe de Estado, eh, la otra alternativa decía mediante elecciones presidenciales convocadas por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Yo te doy solamente esas dos. ¿Qué marcarías tú? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? Ustedes que han estado revisando ya las preguntas de San Marcos. ¿Alguna idea o están perdidos?
¿Qué marcarán ustedes, chicos? A ver, Ray está ahí escribiendo. En 1931, Sánchez Cerro llega al poder mediante un golpe de Estado o mediante elecciones convocadas por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál sería tu clave? Son cuatro, ¿verdad? Pero solamente vamos a colocar dos. Ok, ok. Ya, Ray, Valentina, Yuritsi, ¿no? Me han colocado mediante un golpe de Estado. ¿Sabes qué? No has escuchado tú bien la pregunta. ¿Ya? O la has pasado por alto. Es ahí donde todos se confunden. Porque yo sé que no, y en tu mente está golpe de Estado Sánchez Cerro, ¿verdad? Pero la pregunta era, en 1931, Sánchez Cerro da un golpe de Estado, sí, pero en 1930. Pero en 1931, Sánchez Cerro llega mediante elecciones presidenciales. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver, no se preocupen. Tercer militarismo, 1930-1939. Vamos a ver las características principales. En ese tercer militarismo gobiernan dos presidentes. Tenemos pues a Sánchez Cerro y tenemos al segundo gobierno de Óscar Raimundo Benavides. ¿Cuáles son las características? Estos gobiernos son autoritarios, son militares, pues chicos, ¿no? Es por eso que son gobiernos autoritarios, pero también tienen influencia del fascismo europeo. Es por eso que nosotros tenemos en nuestra PPT una imagen, mira, nos dice, a base del imperialismo fascista en el Perú. Tenemos a tres manos que prácticamente quieren agarrar al Perú, no quieren. ¿Hay cierta influencia? Claro que sí, hay influencia, ¿no? Tenemos a Tokio, Roma, Berlín, ¿verdad? Estos tres países que forman el eje. Esta es la portada de la colección Trinchera Prista para 1938 y hace referencia pues al fascismo como está tratando de tomar, ¿no? El control. Por ejemplo, en tu separata, ¿no? Yo sé que tú estás con la PPT, pero a la vez estás con la separata, ¿verdad? Yo también estoy con la separata. Y en la separata, ¿qué observas tú? Observas, pues, a un hombre, él es el líder del Partido Unión Revolucionaria. Profesora, ¿quién es Unión Revolucionaria? Es el partido que funda, pues, Sánchez Cerro, pero al morir Sánchez Cerro, este hombre, ¿no? Va a tomar la presidencia, es Luis Miguel Flores. Y dice, portada del diario Acción de la Unión Revolucionaria. Notes el saludo fascista y las camisas negras. Unión Revolucionaria es el partido de Sánchez Cerro. Hay cierta influencia. Persecuciones al APRA y al Partido Comunista Peruano y la defensa de los intereses oligárquicos. Profesora, ¿no era Partido Socialista? Sí. José Carlos Mariátegui funda el Partido Socialista, pero a la muerte de José Carlos Mariátegui, Eudosio Rabines lo cambia por el Partido Comunista. Estos dos gobiernos defienden los intereses de la oligarquía. ¿Te acuerdas de esta oligarquía? Nosotros hemos hablado la semana pasada de la oligarquía y esta oligarquía formaban parte pues del Partido Civil y llegaron al poder por prácticamente 20 años. Y ese periodo se le denomina la República Aristocrática. Cuando llega Leguía al poder, el Partido Civil sí pues pierde poder, ¿verdad? Pierde poder, pierde el poder político, pero no pierde el poder económico. Profesora, ¿cuándo la oligarquía va a ser golpeada? En el gobierno de las Fuerzas Armadas, estamos hablando del gobierno de Velasco Alvarado, cuando va a realizar la reforma agraria. Pero vamos a ver que la oligarquía está presente. También tenemos la creación de la Constitución de 1933 y el Código Civil de 1936. ¿Qué es lo que dice esta Constitución del 33? ¿Qué es lo que ha sido pregunta de examen de admisión? Así que por favor trata de subrayarlo, ¿ok? Esto ha sido pregunta en San Marcos. San Marcos preguntó, ¿no? ¿Se permite el voto de la mujer en elecciones municipales? Sí.
a través de la Constitución de 1933. Ojo, son municipales, ¿ah? Profesora, pero yo he visto presidenciales. También ha preguntado eso San Marcos, pero las elecciones presidenciales corresponde al gobierno de el Ochenio de Odría. ¿Ya? Esas son elecciones municipales en el gobierno de Sánchez Cerro. Y, profesor, ¿eso quiere decir que en esos años las mujeres van a votar en elecciones municipales? No, porque no va a haber elecciones municipales. ¿Cuándo, profesor, entonces se va a restablecer? Bueno, estamos hablando para el primer gobierno de Belaúnde, es decir, después de unos 30 años aproximadamente. Y profesora, ¿qué decía esta constitución? Que la mujer a partir de los 21 años puede votar. En realidad pueden votar todos los mayores a 21 años. Claro, tienen que ser alfabetos. ¿Qué pasa si de repente este varón es analfabeto? No puede votar. ¿Qué pasa si esta mujer es alfabeta? Ella sí puede votar. Pero ¿qué pasa si de repente esta mujer está casada y tiene 21 años? Claro que sí puede votar, pero si ella está casada, tiene que pedirle permiso a su esposo para poder votar. Eso es lo que establecía la Constitución. Y a su vez también yo puedo observar en este momento que en tu separata tienes pues un cuadro donde puedes leer un poco más acerca de la propuesta de la Constitución, ¿verdad? Nos dice, el voto fue obligatorio y secreto para todos los letrados. El Estado no reconoce la existencia de partidos políticos, como por ejemplo estamos hablando del APRA y también del Partido Comunista Peruano. Profesora, esto se va a dar después de la rebelión aprista en 1932, que en un momento lo vamos a explicar, ¿ok? Prohibió el voto a los militares, a los miembros de la iglesia, a los analfabetos, a las mujeres y menores de 21 años. En el plano económico, ¿sí? En el plano económico, recuerda que todavía el Perú no se ha recuperado del crack del 29. ¿No? Hay una depresión mundial del capitalismo que no solamente afecta a Estados Unidos, sino que afecta a todo el mundo, excepto a la URSS. A la URSS con Stalin, ¿verdad? Porque tú sabes que Stalin cuando llega al poder cierra su economía, no ingresa capital extranjero, no sale capital. Y hay una lenta recuperación. Y por lo tanto, nosotros cuando hemos tocado la semana pasada sobre el crack del 29, hemos explicado las propuestas del presidente Roosevelt. Él va a aplicar el New Deal, influenciado por las ideas de Keynes, donde establece que el Estado a partir de ese momento tiene que intervenir en la economía. Y por lo tanto, en el Perú, todos los años 30, los años 40, el Estado interviene en la economía. Hay una creación de la banca de fomento, la banca agrícola y también el banco industrial. Lo que se trata de realizar es fomentar, pues, fomentar la inversión, la industria. Y en el plano internacional estalla, pues, un enfrentamiento con Colombia. Profesora, ¿por qué con Colombia? Hay que recordar la clase pasada en el gobierno de Augusto Bernardino de Leguía, que se firmó dos tratados muy importantes que perjudicaron al Perú. El primer tratado fue Salomón Lozano, firmada con Colombia, en la cual el Perú va a tener que entregar el trapecio amazónico de Leticia. ¿Por qué, profesora? Porque Estados Unidos, para crear el canal de Panamá, le va a quitar territorio a Colombia. Y por lo tanto, Estados Unidos, para tener buenas relaciones con Colombia, le pide al Perú que ceda territorio a Colombia, y Perú lo hace. Es por eso que ese tratado es firmado, pues, a escondidas. El pueblo peruano se entera de ese tratado cuando Leguía cae mediante un golpe de Estado. A su vez, también en el gobierno de Leguía recuerda que se firmó el Tratado de Lima o el Tratado Rada-Gambio-Figueroa Larraín, donde Chile nos devuelve Tacna y ellos se quedan con Arica. En esta amenaza con Colombia, si tú puedes observar, mira, ahí está tu imagen, mira, ¿no? Tienes a los pobladores de Leticia que están reclamando regresar al Perú. Y Sánchez Cerro va a tomar en consideración, pues, esta petición.
Ahora que conocemos ya todas las características que se va a dar dentro del tercer militarismo, vamos a ver ahora pues el gobierno de Sánchez Cerro. Ahí mira, conoce a Sánchez Cerro. Él es Sánchez Cerro. Esta es una fotografía de la época. No sé si tú te has dado cuenta, pero mayormente en, en, en nuestros libros de historia, ¿verdad? Eh, siempre eh, el Estado, que es manejado por un sector social, siempre ha tratado de blanquear a nuestros presidentes, ¿verdad? Por ejemplo, pues el caso de Santa Cruz. Santa Cruz es blanco, ¿verdad? Pero mira nuestro presidente. Sánchez Cerro es un hombre trigueño, ¿no? Es una foto de la época. Y por el otro lado está pues Óscar Raimundo Benavides. A ver, gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro de 1931 a 1933. Profesora, pero si él le dio golpe de Estado en 1930. Claro que sí, pero es el momento que ahora te voy a pasar a explicar. Primero veamos los antecedentes, ¿sí? Antes de que él se convierta en el presidente constitucional del Perú. Él, claro que sí, llegó al poder mediante un golpe de Estado y se convirtió en el presidente de la Junta Militar, ¿ok? Siendo presidente de la Junta Militar, ¿qué es lo que va a establecer? Por ejemplo, a ver, va a enjuiciar y va a encarcelar a Leguía, se va a crear el Tribunal de Sanción, va a eliminar también esta obra que va a crear Leguía. ¿Te acuerdas de la conscripción vial? Que era el trabajo, pues, obligatorio por todos los campesinos. Para la construcción de carreteras, ya llega Sánchez Cerro al poder, perdón, y elimina pues la conscripción vial. Va a promulgar también la ley del divorcio y del matrimonio civil y empieza la distribución de alimentos a los pobres de las ciudades. Es lo que hace Sánchez Cerro cuando da un golpe de Estado. Sánchez Cerro renuncia al poder, ¿no? Porque muchos lo acusaban y decían, seguro Sánchez Cerro se quiere quitar al poder. Es por eso que Sánchez Cerro renuncia al poder. Y quien toma el poder es eh, Samanés, ¿no? Ahí, en tu separata, chicos, tú puedes observar, hay una pequeña lectura donde dice Gobierno de David Samanés Ocampo en 1931. Es muy importante que leas las pequeñas lecturas que hemos dejado en tu separata. David Samanez Ocampo llega al poder y en ese periodo, ya porque solamente son meses, ¿ah? En ese pequeño periodo se crea el Jurado Nacional de Elecciones, una institución que se encarga de convocar a elecciones. Porque, profesora, y antes no había una institución, existía la Corte Suprema, pero la Corte Suprema era manejada pues por el Poder Ejecutivo y es por eso que muchas veces podía ocurrir pues cierto fraude, ¿no? Como el caso de Leguía, pues que le habían eliminado 1.500 votos. Se crea el Jurado Nacional de Elecciones, Sánchez Cerro, que había viajado al extranjero, regresa al Perú y él crea su propio partido político. Su partido se llama Unión Revolucionaria y por lo tanto él se presenta a elecciones. En 1931 se convocan a elecciones. ¿Y cuáles son los dos partidos políticos más importantes? A ver, mira, te lo voy a colocar en este momento. Vamos a colocar a Haya. ¿Qué partido tiene Haya, chicos? ILAPRA, ¿verdad? ILAPRA, ok. Versus, a ver, acá vamos a colocar, versus, y por acá te voy a colocar, a ver, Sánchez Cerro. A ver, Sánchez Cerro. Con la Unión Revolucionaria. Ups. Unión, mm, ahí está. Ahí está Sánchez Cerro. Sí. Ah, ya, mira, chicos, ya. Profesora, pero no que haya, eh,
había sido expulsado por Leguía, claro, pero como Leguía ya ha sido derrotado, ¿verdad? Entonces, todos los que fueron perseguidos durante el gobierno de Leguía nuevamente regresan. Y ahí tenemos a Aya con el partido aprista y Sánchez Cerro con el partido Unión Revolucionaria. ¿Quién gana, profesora? ¿Quién gana estas elecciones, chicos? Sánchez Cerro. ¿Quién apoya a Sánchez Cerro? ¿Qué clase social apoya a Sánchez Cerro? Bueno, tenemos a la oligarquía, tenemos a la iglesia, tenemos también a la población. La oligarquía, profesora, claro que sí. Por ejemplo, tú sabes que la oligarquía maneja uno de los diarios más importantes hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué diario? ¿De qué diario nos estamos refiriendo? Al comercio, pues. El comercio de los Miro Quesada, ¿verdad? El comercio decía, el comercio que este diario que pertenece a la oligarquía decía, ¿a quién nos conviene apoyar? ¿A Aya de la Torre o a Sánchez Cerro? Definitivamente a Aya no, porque Aya es rojo, ¿verdad? Porque Aya es comunista, porque ella es socialista, porque ella es de izquierda. Pero tú de repente te estarás preguntando, profesora, pero eso es mentira. Allá de la Torre no es comunista, allá de la Torre no es socialista. Ok, tienes razón, pero tú sabes que siempre cuando tratan de desprestigiarte políticamente, tratan pues no de vincularte siempre, ¿no? Con izquierdista, revoltoso, comunista, socialista, ¿verdad? Y por lo tanto, el comercio siempre escribía notas criticando pues a Aya de la Torre y a su partido político. A su vez, que la oligarquía decía, a nosotros no nos conviene Haya, porque él es izquierdista, porque él defiende pues a los campesinos, al proletario y critica a la oligarquía y por lo tanto no nos conviene que Haya tome el poder. Sánchez Cerro sí, porque es un militar, no va a traer orden, porque con el gobierno de Leguía no hay una causas, nacieron dos partidos políticos muy importantes que movilizaron a la mayoría de la población y por lo tanto cuando Sánchez Cerro llegue al poder va a poner orden. Y es por eso que la oligarquía decía hay que elegir a Sánchez Cerro. Hay otro grupo social también, hay otro sector, por ejemplo la iglesia. Tú sabes que la iglesia hasta el día de hoy es una institución que tiene mucho poder, que controla ideológicamente a la población y por lo tanto la iglesia decía, ¿a quién? ¿A quién apoyamos? ¿A Aya o a Sánchez Cerro? No hay que apoyar pues a Sánchez Cerro. Sánchez Cerro cree en Dios y por lo tanto el día domingo que tú ibas pues a misa, no solamente vas a escuchar pues la palabra de Dios, sino que también la postura política de la iglesia. Y por lo tanto la iglesia decía, ustedes no pueden votar por Aya, porque Aya es comunista. ¿Eso qué quiere decir? Que Aya es ateo, Aya no cree en Dios y por lo tanto, pues nosotros no podemos votar por este hombre que no es temeroso frente a Dios. Y también hay un cierto sector que está apoyando a Sánchez Cerro porque decían, él nos liberó, él sacó pues a este hombre recontra corrupto que era Leguía. Es por eso que en estas elecciones gana pues Sánchez Cerro. Claro que el APRA cuando pierde no acepta la derrota y hay diversos levantamientos al interior del Perú. Ahora sí tenemos a Sánchez Cerro como presidente constitucional que llegó al poder mediante las urnas democráticamente. ¿Qué es lo que hace Sánchez Cerro apenas llega al poder? Establece la ley de emergencia. ¿Qué es la ley de emergencia, profesora? A través de esta ley, lo que hace Sánchez es recortar la libertad, restringir la libertad. Eso quiere decir que tú no puedes salir a las calles a protestar. Eso quiere decir que está prohibido las huelgas. Eso quiere decir que tú no te puedes reunir con tus amigos en tu local partidario. Está prohibido. Está recortando tu libertad individual. ¿Por qué? Porque estamos en un caos total, dice. ¿No? Estos militares han llegado al poder para poner orden, tanto en el plano económico, político, social. Y con esta excusa, pues, ¿no? Con esta ley de emergencia se va a perseguir a los apristas y también a los comunistas. San Marcos para esa época era un dolor de cabeza para el Estado, porque en San Marcos los estudiantes estaban muy politizados. Estos intelectuales salían a las calles, reclamaban, estaban en constante
comunicación con los obreros y por lo tanto se juntaban y los dos iban juntos pues a reclamar al gobierno de turno. Es por eso que San Marcos es peligroso. Y Sánchez cerró San Marcos, ¿no? Y se conoce como el receso, pues, ¿no? El receso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se produce también el levantamiento aprista en Trujillo para 1932. Muchos de estos apristas salían a las calles a protestar y decían que había ocurrido un fraude. Quien debería haber ganado era pues Aya de la Torre. Los militares se impusieron y por lo tanto hay desmanes en diversas partes de Lima, chicos. Y Aya de la Torre es capturado y lo mandan a la cárcel. Pero ¿qué es lo que pasa en Trujillo? Un grupo de apristas toma por asalto el cuartel O'Donovan y cuando toman por asalto se encuentran con militares y hay un enfrentamiento y estos apristas matan a estos militares. O sea, la respuesta del gobierno fue mandar al ejército a Trujillo, ingresar a casa por casa de cada aprista y tomar los prisioneros. Se los van a llevar hasta la ciudadela de Chanchan y van a matar a todos estos apristas. A partir de ese momento, siempre ha existido un enfrentamiento entre el ejército y el partido aprista. También se produce el incidente de Leticia. ¿Qué pasó en Leticia? ¿Qué pasó con este pueblo peruano que ahora pertenecía a Colombia? Ellos sacaron a sus autoridades colombianas, salían a las calles a protestar con sus pancartas y exigían al gobierno peruano a traerlos de regreso. Sánchez Cerro decía, bueno, ellos tienen razón. Porque ese tratado Salomón Lozano fue firmado en un gobierno corrupto, en un gobierno dictador, en un gobierno que nadie estaba enterado de ese tratado. Y por lo tanto, si ellos quieren regresar al Perú, yo voy a ayudar a regresarlos al Perú. Pero tú sabes que cuando él estaba pasando una revista general a todos los soldados que iban con dirección a Colombia para recuperar ese territorio, él está pasando una revista general a todos los soldados que se encuentran en el hipódromo de Santa Beatriz, lo que el día de hoy sería pues el campo de Marte, ¿no? Está bien, ¿no? Saludando pues a todos, ¿no? Los que van a todos los soldados y dice que cuando se estaba retirando, matan al presidente, disparan al presidente. Al presidente inmediatamente lo llevan a la clínica, ¿no? Para ver qué tanto daño ha causado pues ese disparo. Pero ya el presidente llegó muerto, ya no se podía hacer nada por Sánchez Cerro. Profesor, ¿y quién lo mató? Bueno, resulta que este hombre que había disparado el arma también lo mataron. Dice que un francotirador mató al asesino. Es decir, no se podía saber nada más, ni para preguntar pues al asesino, oye, ¿por qué lo mataste? ¿Quién te mandó? ¿Cuál era tu objetivo? Lo único que pudieron saber de este hombre era solamente, ¿no? Lograron investigar que era pues un militante aprista. Y si era un militante aprista, eso quiere decir que el APRA lo hizo. En realidad, esa era la forma de actuar del APRA. Por ejemplo, para este periodo también muere un director de un diario muy importante que criticaba constantemente el gobierno que criticaba a los apristas y resulta que ese director también lo mataron, ¿no? Y todos decían, qué coincidencia, ¿verdad? Qué coincidencia, decían. Ahora no me acuerdo exactamente el director del diario El Comercio, pero creo que es Graña, ¿verdad? Creo que es Graña. Sí, no me acuerdo ahorita el nombre de este director, ¿no? Mataron a este director y como escribía artículos en contra del APRA, entonces, ¿no? Entonces fue el APRA, ¿no? Y más adelante, cuando nosotros toquemos el gobierno de Bustamante Rivero, también va a pasar lo mismo, ¿verdad? Van a asesinar al director del diario La Prensa, ¿no? ¿Y quién? También le van a, ¿no? Lo van a acusar pues al APRA, ¿no? Así termina el incidente Leticia
En la parte económica tenemos pues la llegada de la misión Kemmerer. Es una misión norteamericana que llega con el objetivo de recomendar al Perú ciertas reformas para pues salir de esa crisis. Por ejemplo, una de las recomendaciones es de que el Estado debe intervenir en la economía, ¿verdad? Debe intervenir en la economía, que debe reformar el Banco Central de Reserva del Perú y debe crear por la Superintendencia de Banca y Seguro. Ese es el pequeño gobierno de Sánchez Cerro, del 31 al 33 como presidente constitucional. Cuando muere el presidente, se reúne pues el Congreso y por lo tanto analiza, ¿no?, la situación que se está viviendo en ese momento. ¿Qué hacemos ahora? ¿Convocamos a elecciones presidenciales nuevamente o elegimos a un hombre idóneo para el cargo? Y ellos estuvieron de acuerdo. ¿Sabes qué? Mejor lo segundo. Y por lo tanto llaman pues a Óscar Raimundo Benavides, a este militar que ya anteriormente había pues tomado el poder para 1914-1915, justo cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Y ahora mira, si tú te das cuenta, dice Óscar Raimundo Benavides del 33 al 39. Nunca te vas a olvidar de este presidente. En su primer gobierno estalla la Primera Guerra Mundial. En el segundo gobierno también estalla la Segunda Guerra Mundial. Profesor, ¿hay tercer gobierno? No hay tercer gobierno y no hay una tercera guerra mundial. Profesora, pero si él va a tomar el poder y se supone que se tiene que quedar hasta que finalice el gobierno de Sánchez Cerro, ¿verdad? Claro que sí, era hasta el año 36, pero, y es más, en el 36 sí se convoca elecciones presidenciales. Al convocarse a elecciones presidenciales, gana Luis Eguiguren, pero él gana con la ayuda de votos apristas. Pero para ese entonces, el partido aprista no puede participar en elecciones. Y eso que esas elecciones del 36 se eliminan y él se queda hasta el año 39. Después de la muerte de Sánchez Cerro, el partido aprista, bueno, con la Constitución de 1933, prohíbe la participación de partidos internacionales. Bueno, eso se da después del levantamiento del 32, ¿verdad? Ya que los apristas habían tomado el cuartel O'Donovan, y es por eso que se establece para la Constitución del 33. No participación política del APRA, no participación política del Partido Comunista Peruano. Y tú te preguntarás y dirás, pero profesora, el Partido Comunista del Perú fue fundado, claro, con otro nombre, ¿verdad? Partido Socialista, pero por Mariátegui aquí en el Perú. Ok, tienes razón, pero resulta que ellos tienen influencia directa de la URSS y por lo tanto es considerado también un partido internacional. Después de la muerte de Sánchez Cerro en 1933, el APRA está fuera de ley. Es perseguido el APRA. Y es por eso que en el 36 ¿no? se anulan las elecciones de Luis Eguiguren. Cuando Benavides llega al poder, establece pues un gobierno de paz y concordia, ¿sí? Un gobierno de paz y concordia, ¿no? Donde él dice, ¿sabes qué? Todos los que fueron perseguidos por Sánchez Cerro pueden regresar, vamos a gobernar, ¿verdad? Todos en unión por el bienestar del Perú. Pero eso fue mentira, ya que al transcurrir el tiempo y él, al tomar el poder, empieza a perseguir a todos sus opositores políticos. ¿Qué obras importantes tenemos durante el gobierno de Benavides? La construcción de la carretera panamericana y también central, la construcción también del Hospital El Obrero, lo que el día de hoy conocemos pues como el Guillermo Almenara. Profesora, ¿cuál es la diferencia entre un Hospital El Obrero y el Hospital El Empleado? ¿Hay diferencia? Claro que sí. El Hospital El Obrero fue construido durante el gobierno de Benavides y el Hospital El Empleado durante el gobierno de Odría. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre obrero y empleado? El obrero es aquella persona que no ha terminado de estudiar una carrera, no tiene estudios superiores, mientras que el empleado sí tiene estudios superiores, es un profesional. El día de hoy ese hospital, el obrero, es conocido como el Guillermo Almenara. ¿Ustedes conocen el Guillermo Almenara, chicos? ¿Han pasado por el Guillermo Almenara? Seguro has pasado, pero ni siquiera sabes el nombre. Ustedes que han visitado de repente, a ver, Grau, ¿verdad? Está por Grau.
Está por grado, ¿verdad, chicos? Sí, está, claro, casi al frente de la San Fernando, ¿no? De la Escuela de Medicina de San Fernando, ¿no? De San Marcos, ¿sí? Ok, claro, claro, claro. No, esa es. Mientras que el hospital, el empleado se encuentra, es más, el hospital el empleado es grandote, chicos, es muy grande las instalaciones. Se encuentra entre la avenida Arenales, claro, en Repagliati el día de hoy, ¿verdad? Claro, se encuentra entre Arenales y, uy, se me fue el nombre, Salaberry, ¿verdad? Claro, claro, ¿no? Ese es el hospital empleado construido durante el gobierno de Odría. ¿Sabes qué? Antes ahí iba a ser San Marcos. Ese terreno era para San Marcos, para la ciudad universitaria. Pero el gobierno le dijo pues a San Marcos, oye San Marcos, ¿sabes qué? Mejor hay que llegar a un acuerdo. Queremos que este terreno, no, en este terreno se construye un hospital. Y por lo tanto San Marcos le dieron la ciudad universitaria. Pero yo creo que ganamos, ¿verdad? Porque si comparas San Marcos, la ciudad universitaria que está en Venezuela, con la que se encuentra, con este terreno que se encuentra actualmente el Hospital Rebagliati o el empleado, creo que fue favorable para nosotros, ¿verdad? Eh, claro, por la zona, pues por la zona, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? También se construye el Palacio de Gobierno y de Justicia y en cuanto a las medidas sociales, se crea, ojo, ya, se crea el Ministerio de Educación, no el edificio, ¿ah? Es el Ministerio de Educación, porque el edificio del Ministerio de Educación recién se va a construir durante el gobierno de Odría. Se crea el Ministerio de Educación y Salud Pública y Trabajo y Asistencia Social y también se establece el Seguro Social del Obrero. Se convoca a elecciones presidenciales y ¿quién toma el poder? A ver, veamos. Toma el poder, pues, Manuel Prado Garteche. ¿Por qué Sánchez Cerro denomina a este periodo como primavera democrática? ¿Por qué crees, chicos? A ver, una pregunta para ustedes. Ustedes que recién han terminado colegio, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando estabas tú en primaria y el profesor te decía, por favor, quiero que ustedes realicen un dibujo en alusión a la primavera? ¿Qué es lo que ustedes hacían, chicos? ¿Qué dibujaban ustedes? Flores, profesora, flores y más flores y nubes y todo verdecito, ¿verdad? Y los pajaritos y todos viven felices y todos sonrientes, ¿no? Porque llegó la primavera, ¿verdad? ¿No? O vas a dibujar a una persona pues muriéndose de frío, molesta, abrigándose, ¿no? De repente, con tu muñequito de nieve. No, pues no. La primavera es todo felicidad, ¿verdad? Felicidad. Ok. Es por ese motivo que Basadre la denomina primavera democrática, porque es un periodo en la cual todos los partidos políticos que fueron perseguidos durante el gobierno de los militares pueden regresar a la vida política, ¿sí? Pueden regresar a la vida política, va a haber tolerancia frente a esos partidos políticos. Por eso se la denomina, pues, primavera democrática. En esta primavera democrática son dos gobiernos los que van a gobernar, ¿sí? Tenemos al primer gobierno de Manuel Prado Garteche y tenemos al gobierno de Bustamante Rivero, ¿sí? Bustamante Rivero. A ver, primero veamos las características principales, ¿ok? Eh, en esta primavera democrática, es el gobierno de civiles. Hay tolerancia hacia los partidos como por ejemplo el PSP, Partido Comunista Peruano, y también el Partido Aprista Peruano. Quiero que tengas en cuenta algo, chicos. ¿Te acuerdas que el APRA fue prohibido en participar en las elecciones, ¿verdad? Participar en la vida política, ¿ya? Así como te lo estoy nombrando, APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, porque se decía que el APRA fue creado, pues fue fundado en México, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿qué es lo que hicieron estos apristas acá en el Perú? ¿No?
allá, no quieren que participen con ese nombre, ¿verdad? Y por lo tanto ellos van a poner el nombre, ¿sí? De Partido Aprista Peruano. Profesor, es lo mismo, claro, es lo mismo, ya es lo mismo, pero para poder participar en política, ¿no? Lo cambio, ¿no? Por Partido Aprista Peruano. Surge también un movimiento antioligárquico llamado el Fredena. ¿Qué es un frente político? ¿Qué es el Fredena? Frente Democrático Nacional. ¿Qué es un frente político? Un frente político agrupa a pequeños grupos políticos, de repente a sindicatos, de repente a diferentes movimientos. Ese es un frente político, ¿no? Para ganar fuerza, para mandar, pues, no a su candidato en común. Y el Fredena a, va a apoyar, pues, a Bustamante para que llegue al poder. Te presento, mira. Él es Manuel Prado Ugarteche, de jovencito, mira, de jovencito, ¿no? Justo acá está la estrella rojita, ¿no? La persecución al partido aprista peruano. En el plan económico hay un incremento de las exportaciones porque estalla la Segunda Guerra Mundial y el Estado tiene el interés de promover la industrialización y se establece una política de control de precios. Recuerda que tanto los años 30 como los años 40 el Estado interviene en la economía. En el plano internacional, recuerda que también nosotros nos encontramos en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros, chicos, nosotros, el Perú, ¿depende de quién? Depende económicamente de qué país, chicos. ¿De quién dependemos? Dependemos de Estados Unidos. Ok, perfecto. Ahora, hay que recordar la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se enfrentan dos grupos, ¿verdad? Dos grupos. Tenemos al eje y tenemos a los aliados. En el eje tenemos a Tokio, Roma, Berlín. Y a los aliados, ¿a quién tenemos? A Inglaterra, a Francia, a Estados Unidos, ¿verdad? Que también ingresa a la guerra por el bombardeo Pearl Harbor. Y también ingresa a la URSS. ¿Eso qué quiere decir, profesora? Que nosotros, que el Perú, depende económicamente de Estados Unidos. Pero ahora Estados Unidos está en el mismo bando que la URSS y por lo tanto, ¿ya? Somos amigos, pues, ¿ya? Somos amigos, somos aliados. Es por eso que Estados Unidos, en plena Segunda Guerra Mundial, recomienda al Perú tener buenas relaciones con los comunistas que se encuentran en el Perú. ¿Por qué? Porque en este momento somos aliados. Justo te he colocado una imagen, mira, bien bonita, me encanta esta imagen, ¿no? Dice, en el contexto internacional, el Perú se declaró neutral, pero mentira, pues. Nosotros que dependemos al Perú, perdón, nosotros que dependemos de Estados Unidos, siempre vamos a apoyar a Estados Unidos, dice. El Perú se declaró neutral, pero luego tuvo una afinidad con los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, tienes ahí a los tres grandes. ¿Quiénes son los tres grandes, chicos? A ver, ¿los reconoces? Ellos son considerados los padres de la Guerra Fría. ¿Quiénes son esos hombres? Ah, muy bien. Primerito, profesora, tenemos a Stalin, tenemos a Roosevelt y tenemos a Winston Churchill, ¿verdad? Ok, sí, esos son los tres grandes. Y si te das cuenta, no dice ahí, hay una cierta tolerancia hacia el Partido Comunista. Ok, ya, a ver, pasemos. Tenemos al primer gobierno de Manuel Prado Garteche. ¿Quién es Manuel Prado Garteche, chicos? ¿Qué conocemos de Manuel Prado Garteche? ¿Defiende la oligarquía, profesora? Ok, sí, defiende la oligarquía. Pero a ver, hay que recordar a su padre. ¿Te acuerdas de su padre? ¿Quién fue su padre, chicos? ¿Quién fue el padre de Manuel Prado Garteche? Su padre llegó al poder también en dos periodos. Va a gobernar al Perú en dos periodos.
A ver, recordemos, ¿quién es el padre? A ver, recordemos, es Mariano Ignacio Prado. Muy bien. Mariano Ignacio Prado llega 2 veces al poder. Primero, mediante un golpe de Estado a PC y por lo tanto él va a liderar el enfrentamiento con España, ¿verdad? Ese es su primer gobierno. Y para su segundo gobierno, chicos, tenemos, por ejemplo, bueno, tenemos el inicio de la guerra con Chile, ¿verdad? Su padre fue 2 veces presidente del Perú. Y profesora, ¿qué pasa con Manuel Prado Ugarteche? Bueno, Manuel Prado Ugarteche también va a tener 2 periodos. Aquí tenemos el primer periodo en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial y su segundo gobierno conocido pues como como el gobierno de la convivencia. A ver, veamos. Eh, Quedamos que en el plano internacional hay muy buenas relaciones con la URSS, ¿verdad? Y por lo tanto, es por eso que se va a permitir la legalización sindical. Tú sabes que mayormente los sindicatos de trabajadores, ¿verdad? De obreros, son manejados, pues, o son liderados por el Partido Comunista y también en algunos casos por el Partido Aprista. Y como nosotros teníamos buenas relaciones con los comunistas, es por eso que eh, se legaliza, ¿no? Los sindicatos. Se crea la Federación de Trabajadores del Perú, hay cierta tolerancia con el PSP. Eh, pero mira, quiero que observes algo, ¿no? Mira, ahí nos dice, Prado persiguiendo a Haya. Ese es durante el primer gobierno, ¿eh? Mira, durante el primer gobierno. Esta es la portada del ají molido de Caritas. Es el suplemento de la revista Caritas. Y por lo tanto ahí se persigue pues al partido aprista. Se persigue el partido aprista. En el plano económico tenemos una exportación, ¿no? Aumentan nuestras exportaciones debido a la Segunda Guerra Mundial. La exportación en caucho, algodón y cobre. El Perú tiene que fomentar la industrialización, no tiene que invertir en sectores donde el capital extranjero no llega. Es por eso que va a crear las corporaciones de desarrollo y de aviación comercial Amazonas y Santa. Profesora, no entiendo. A ver, mira, tú sabes que cuando llega el capital extranjero a una determinada zona, de todas maneras, ¿no? Va a haber una inversión. De todas maneras, va a contratar a los pobladores que se encuentran a esa empresa, ¿verdad? Y de esa manera se está ayudando, bueno, a la población. Pero ¿qué pasa si de repente hay lugares muy alejados de Lima, ¿no? Como por ejemplo Amazonas, como por ejemplo Santa. ¿Qué hacer? El capital extranjero no va a llegar hasta ese lugar a invertir y por lo tanto le corresponde al Estado, ¿no? Invertir en esas zonas. En este gobierno de Prado Garteche se reconstruye la Biblioteca Nacional del Perú. Mira cómo quedó nuestra biblioteca. Ocurrió un incendio en la Biblioteca Nacional. Quedó destrozada la Biblioteca Nacional, claro, estamos hablando de la que se encuentra en Abancay, y por lo tanto se va a reconstruir, y a quien van a llamar para la reconstrucción y a quien van a encargar para la reconstrucción es pues a Basadre, ¿sí? A Basadre. Se toma también el censo de 1940 y este censo va a revelar pues no una creciente tendencia urbanizadora, es decir, ¿no? Que la población poco a poco la población que se encuentra en provincia está dirigiéndose hacia Lima. Hay una creciente, ¿no? Población, ¿no? Urbana. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado frente a ese crecimiento? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber trabajo? ¿En qué nos beneficia? ¿En qué nos perjudica? ¿No? El Estado tiene que analizar. Pero en plena guerra, ¿ya? En plena guerra, en plena Segunda Guerra Mundial, estalla eh,
estalla la guerra con Ecuador. Profesora, ¿siempre Ecuador? Sí, pues siempre Ecuador. ¿Qué quiere Ecuador ahora, profesora? Territorios. ¿Y se va a salir con la suya, profesora? Pues sí. Ecuador, sí. Ecuador, a ver, veamos primero qué nos dice. Hay que ver qué nos dice. A ver, guerra con Ecuador, 1941. ¿Cuáles son las causas? Tiene pretensiones territoriales. ¿Ya? Ecuador quiere Tumbes, Maynas y Jaén. Profesora, pero se supone que ese problema con Ecuador nosotros lo hemos solucionado hace mucho tiempo atrás, profesora. Es más, si podemos hablar hace 100 años atrás, al inicio de la vida republicana. ¿Te acuerdas tú de los principios del Uti Possidetis y el principio de libre determinación de los pueblos? ¿Recuerdan o no recuerdan, chicos? ¿Qué decía el principio de Uti Possidetis? ¿Qué decía el principio de libre determinación de los pueblos? Ahí se solucionó ese problema. Claro, el pueblo puede elegir, ¿verdad? Y el principio de Luz y Possidetis, todo lo que te pertenecía en la colonia te sigue perteneciendo. Ok, eso se solucionó a inicios de la vida republicana. Pero ahora Ecuador nuevamente te está reclamando sus territorios. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el objetivo que tiene Ecuador? Lo que quiere Ecuador es una salida libre por el Amazonas. Y por lo tanto, como pretexto, también pide territorios. Ecuador se preparó para la guerra, chicos, se preparó para la guerra. Ecuador invadió nuestro territorio. Nuestros puertos que se encontraban en el norte fueron pues atacados y por lo tanto el Perú tuvo que responder. El presidente manda un ejército para acabar eh, con esta incursión. Nosotros logramos expulsar expulsar a los ecuatorianos de nuestra zona y no solamente los expulsamos, sino que también ingresamos a su territorio, pero con el objetivo de evitar de frenar, ¿no? El movimiento de Ecuador. Pero esta guerra no dura mucho. Esta guerra dura pues muy poco tiempo. Al año siguiente se firma el protocolo de paz y amistad de límites de Río de Janeiro. Estados Unidos interviene y Estados Unidos no le conviene que estos países que se encargan de la venta de materia prima, ¿verdad? De la exportación de materia prima, estén en conflicto. Es por eso que Estados Unidos dice, oye, ¿sabes qué? Perú y Ecuador solucionen sus problemas. Estamos en este momento en una guerra de verdad, una segunda guerra mundial, donde tienes a un Stalin, a un Hitler, a un Mussolini, ¿verdad? A un Stalin peleándose. Y aquí en el Perú jugando a las guerritas, ¿verdad? Es por eso que al año siguiente, para 1942, se firma el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro. Y eso ha sido pregunta de examen de admisión. Así que subráyalo, ¿ok? Subráyalo. Esto ha sido pregunta en San Marcos. Pregunta en San Marcos. El Perú, bueno, se firma este protocolo. El Perú se retira, profesora, ¿y en qué se quedó? ¿No? ¿Cuál fue el acuerdo? Bueno, el Perú tuvo que permitir la salida de Ecuador por el Amazonas. Ecuador reconoció que Tumbes, Maynas y Jaén le pertenece al Perú, pero para evitar enfrentamientos más adelante, el Perú tenía que colocar hitos fronterizos. Y el Perú lo hizo, pero hay una zona donde le faltó delimitar, que viene a ser pues la cordillera del Cóndor. Es por eso que años más adelante vamos a tener problemas nuevamente con Ecuador, ya para el gobierno de Belaúnde Terry, donde tenemos pues al falso Taquilla. No, pero eso lo vamos a ver ya más adelante. En el plano internacional, como hemos comentado, también pues el Perú va a apoyar a los aliados. ¿De qué manera, profesora? Por ejemplo, se va a permitir que Estados Unidos instale una base militar en Talara.
El Perú corta relaciones con los países del eje, ¿no? Corta relaciones. Por ejemplo, a los alemanes, ¿qué hizo con los alemanes que se encontraban aquí en el Perú? Bueno, les va a congelar la cuenta bancaria. Por ejemplo, el banco italiano, ¿no? Claro que tiene capital italiano, ¿verdad? Les dicen, oye, ¿sabes qué? O se cambian de nombre o les quitamos el banco. Y por lo tanto tuvieron que cambiarse de nombre por la de BCP. Y a los japoneses, profesora, ¿hay colonias japonesas en el Perú? Claro que sí. Muchos de estos japoneses van a ser perseguidos por el Estado peruano y es más, van a ser capturados. Y después el Estado peruano les va a decir, ¿sabes qué? Estados Unidos toma tus prisioneros de guerra. El Perú apoya de esa manera, pues, a Estados Unidos. Tenemos el mapa, aquí te hemos colocado el mapa del Perú. ¿No? Mira, todo lo que quería apoderarse, pues, Ecuador, ¿no? Mira, territorio de Tumbes, territorio de Jaén, territorio de Maynas. Esta era la ambición que tenía, pues, Ecuador. Sigamos. A ver, tenemos al gobierno de José Luis Bustamante Rivero, de 1945 a 1948. Profesora, pero ¿por qué solamente, yo estoy observando que solo son 3 años? ¿Por qué son 3 años, profesora? ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, él no termina de gobernar porque le dan un golpe de estado, pues chicos. ¿Quién? Odría. Y si tú te das cuenta, mira, este es el gabinete de Bustamante, pero quiero que observes este, mira. Este es Bustamante, pero acá está Odría, mira. El que más adelante le va a dar golpe de estado a Bustamante. A ver, veamos. Él llegó al poder con apoyo del partido aprista y también con el Fredena. Ojo, es Fredena, no es Fredemo. Cuando nosotros lleguemos a los años 90, vamos a hablar del Fredemo y Vargas Llosa, ¿verdad? El Frente Democrático, ¿no? Vargas Llosa que se va a enfrentar pues con Fujimori y que Vargas Llosa pues va a perder. Para estos años, no años 40, no es el APRA y el Fredena que apoyan a Bustamante. Bustamante es un abogado arequipeño con gran prestigio, ¿no? Un hombre correcto, y ¿no? Él es el candidato. Cuando Bustamante llega al poder, chicos, Bustamante eh, va- se va a iniciar los problemas con los apristas, porque los apristas le van a exigir pues a Bustamante, oye Bustamante, tú has llegado al poder con ayuda del voto aprista, y por lo tanto tú estás en deuda con nosotros, ¿no? Y como estás en deuda con nosotros, pues tú nos tienes que dar pues alguna cartera, pues, ¿no? Algún ministerio, pero Bustamante no quiere. Bustamante dice, bueno, yo he sido elegido por el pueblo, yo gobierno para el pueblo, yo soy el presidente del pueblo, yo no soy el presidente de un grupo político, yo no soy el presidente del APRA. Y por lo tanto, a partir de ese momento va a haber un enfrentamiento entre el APRA y el presidente. Y recordemos también que en el Congreso la mayoría pues es aprista. Nosotros ya sabemos, ¿no? Hemos experimentado qué sucede cuando hay mayoría en Congreso, ¿verdad? ¿Te acuerdas el año pasado? ¿Te acuerdas cuando el naranjita era mayoría en el Congreso? ¿Qué pasaba? Elaboraban leyes, aprobaban leyes que a ellos les favorecía, ¿verdad? Se bajaron a un presidente, se bajaron a varios ministros, ¿no? Eso es lo que había pues pasado. Y este es el problema que tienen ellos, ¿sí? Hay una oposición, ¿no? Hay una oposición del APRA para el gobierno de Bustamante y también hay una oposición de la oligarquía, porque recuerda que este gobierno es anti-oligárquico. Se produce también el asesinato del director de la prensa, Francisco Graña.
Francisco Graña Carnán. ¿Qué es lo que había pasado? Sí, sí, tienes razón. Creo que hace un momento me dijo Melanie, no, sí, sí, tienes razón. Era Miro Quesada, ¿verdad? Sí, era del comercio, este es de la prensa. Este director del diario La Prensa escribía artículos criticando pues al APRA y resulta que encontraron que el director de este diario pues aparece muerto y por lo tanto no puede ser coincidencia, ¿verdad? ¿Cómo que un accidente? ¿Cómo que un accidente? ¿Quién mató a este director del diario La Prensa? ¿Quién, quién es el interesado en eliminar a este director del diario La Prensa? El único interesado es el APRA. ¿Y el APRA es la primera vez que hace eso? No, el APRA actúa de esa manera. Siempre hace el APRA lo mismo. Actúa de una manera matonesca. Ya se puede ver durante el gobierno de los militares, durante el gobierno de Sánchez Cerro, la muerte de este director del comercio y también, pues, no, el asesinato del presidente, la toma, pues, del cuartel O'Donovan en 1932. Así actuó el APRA y, por lo tanto, en el gobierno de Bustamante también se ha matado a este hombre. ¿Quién ha sido? El APRA. Es por eso que el presidente sale a dar un mensaje a la nación. Y en ese mensaje a la nación prácticamente le echa la culpa, pues, al partido aprista. El Congreso, que era mayoría aprista, esta minoría en el Congreso decía, el APRA hace y deshace, como si fuera pues su casa. Y por lo tanto, esta minoría en el Congreso decide no ir al Congreso. El presidente, al darse cuenta, dice, este es un gobierno democrático, donde todos tienen que participar de la vida política. Pero yo solamente estoy observando que el partido aprista es el único que se encuentra en el Congreso. Y por lo tanto, Bustamante Rivero cierra el Congreso. Si cierra el Congreso, el que se perjudica es los apristas, ¿verdad? Son los apristas. Y por lo tanto, los apristas intentan darle un golpe de Estado. Intentan, porque fallan. Los apristas, con ayuda de la Marina, tratan de darle un golpe de Estado, pero, y es más, estaban realizando un llamado a todos los apristas para que se reúnan en Callao y darle un golpe al presidente. Pero Bustamante manda al ejército y logra pues no acabar con ese levantamiento. Mira, quiero que observes esta imagen. Esta es una imagen, un periódico de aquella época. Nos dice, a ver, apristas detenidos por sublevación. Entre ellos se encuentra Armando Villanueva del Campo. A ver, nos dice, a ver, detúvese a 1.127 personas entre marineros y civiles. Todos están siendo investigados. Se declara fuera de ley el partido aprista. Sus actividades son contrarias a la estructura democrática del país, a su seguridad interna y al orden público. No se permitirá actividad alguna al referido partido y serán sometidos a la justicia los dirigentes apristas como causantes e instigadores del movimiento subversivo. La Prensa, el 5 de octubre de 1948. Eso fue, ojo, fue en 1948. Días después, Odría le da golpe de Estado. Odría, con ayuda de la oligarquía, le da golpe de Estado. Porque la oligarquía, que tiene el control económico, la oligarquía decía, Bustamante es un gobierno antioligárquico. Bustamante no puede controlar su gobierno. El APRA, ¿no?, moviliza a su gente y le quiere dar golpe de Estado. Es un gobierno débil. Necesitamos un gobierno fuerte para acabar con el APRA. Y es por eso que la oligarquía conversa con Odría y es por eso que Odría le da golpe de Estado en el 48. A ver, veamos. En el plan económico se crea la empresa petrolera fiscal que se encarga de la administración de todo el petróleo del Perú, a excepción de La Brea y Pariñas porque es explotado por la IPC, la International Petroleum Company.
Se incrementa el control de precios, de subsidios y el control de tipo de cambio, porque recuerda, ¿no?, que el Estado interviene en la economía. Obras. Se crea la Corporación Nacional de Vivienda, lo que el día de hoy es conocido como la Unidad Vecinal número 3, y mediante el Decreto Supremo 781 se protege pues los recursos ictiológicos, ¿no? La ley de las 200 millas marítimas. Y a su vez también Bustamante establece la ley del yanaconaje. ¿Qué es la ley del yanaconaje? ¿Quién era el yanacona? Este yanacona es de campesino que trabaja gratuitamente en las tierras del Gamonal. Bustamante, para evitar la explotación de este campesino, va a establecer a través de la ley del yanaconaje un pago a este campesino, a este indígena. ¿Sí? Tú tienes que pagarle, no puede trabajar gratuitamente. Y es por eso que perjudica pues también a estos oligarcas, a estos gamonales. Y su gobierno termina mediante un golpe de Estado, ¿verdad? Mediante un golpe de Estado. A ver, veamos ahí al Ochenio de Odría. ¿No? El Ochenio de Odría. Son 8 años de gobierno, de 1948 a 1956. Odría también llega mediante un golpe de Estado. También se convierte en el presidente de la Junta Militar. Pero, ¿no? Odría quiere ser el presidente electo, que va a llegar al poder mediante elecciones presidenciales. Es por eso que Odría renuncia, ¿sí? Renuncia, y esa renuncia se le conoce como la bajada al llano. Él renuncia y crea su propio partido político, que se llama el UNO. ¿Qué significa UNO? Unidad Nacional Odrista. ¿Ya? Es el UNO. Y para 1950 se convocan elecciones presidenciales. Se presenta Odría, se presenta pues otro militar, ¿sí? Se presenta otro militar, pero resulta que es, una semana antes de las elecciones presidenciales, acusan al otro candidato de propiciar el levantamiento de la población en Arequipa y por lo tanto es llevado prisionero. Así que el único candidato que que gana las elecciones es Odría. Y por lo tanto, Odría gobierna como presidente constitucional de 1950 a 1956. A ver, chicos, vamos a responder nuestras preguntas. A ver, ¿dónde está? Ok, mira, ahí tenemos. A ver, vamos. Ah, ok. A ver, chicos. La primera pregunta, a ver. A ver, veamos esa primera pregunta. ¿Cuál sería tu respuesta?
A ver, veamos. A ver, ¿cuál es tu respuesta? Plano, dice tu compañera. ¿Sí, todos de acuerdo con tu compañera? ¿Todos de acuerdo? ¿Qué dice el resto? Efectivamente, me dice, efectivamente, profesora, ella tiene razón. A ver, veamos la pregunta, ¿ok? Nos dice, Samanez Ocampo, cuyo gobierno duró menos de un año, tuvo como principal tarea preparar el país para las elecciones que determinarían a su sucesor. Durante su breve mandato se modificó la ley electoral para que fuese más inclusiva, permitiendo el voto A, de ciudadanos varones alfabetos a partir de los 21 años, ya ok. Presidencial de todos los ciudadanos a partir de los 18, no, 18 no, son 21. C, de varones y mujeres alfabetas en las elecciones presidenciales, no, para las mujeres en elecciones municipales, no para las presidenciales. Presidencial para todos los varones a partir de los 21, ya, okay. La número 1 es la A, ¿ok? A ver, la número 2, justo que ahora estábamos viendo. ¿Cuál sería tu clave? Uh, A y B, ya, ok. Claro, son los mismos, pero es A y B. Ya, a ver, veamos. Posterior al tercer militarismo, asumió el mando de la nación Manuel Prado Ugarteche y posteriormente gobernó Bustamante Rivero, pero ambos gobiernos fueron parte del denominado periodo Primavera Democrática. Respecto a este periodo, identifique lo verdadero y lo falso, ¿verdad? Dice, ¿se establece el CAI, el Centro de Altos Estudios Militares? No, porque eso se establece en el gobierno de Odría, o sea, sería falso. Dice, ¿se promulga la ley del yanaconaje en favor de los campesinos? Claro que sí, y eso se da durante el gobierno de Bustamante Rivero. ¿Aumentan las exportaciones producto del conflicto de la guerra de Corea? No, porque eso se produce durante el gobierno de Odría, ¿ok? ¿Se firma el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro? Pues sí. Ok, entonces sería la número, claro, sería la A o la B, ¿verdad? Porque tiene es la misma alternativa. A ver, la número 3. Uy, uy, a ver, vamos a ver si por ahí, como cultura general, puedes contestar la número 3. Claro que ahora lo vamos a desarrollar, ¿verdad? Pero a ver,
que ha marcado la 3. Por ahí ya nos ha dicho la C, a ver. Como cultura general, chicos, a ver. En las elecciones del 62, ningún candidato obtuvo mayoría electoral necesaria, correspondiendo a la primera mayoría, bueno, es Aya, después tienes a Belaunde, y tercero tienes, pues, a Udría. Para ello, para elegir al nuevo presidente. Entonces han colocado la C, ¿verdad? Claro, porque quien debería elegir ahora tendría que ser pues el Congreso, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer en un momento, ¿ya? Vamos a seguir con nuestra presentación. Ok, tenemos el ochenio de Odría. 8 años de gobierno de Odría. A ver, recuerda que ya no estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Ahora nos encontramos en plena Guerra Fría. Y en la Guerra Fría se están enfrentando dos hombres muy importantes. Tenemos pues dos países muy importantes. Tenemos a la URSS y tenemos a Estados Unidos. Y recuerda que nosotros dependemos de Estados Unidos y por lo tanto vamos a estar a favor de Estados Unidos. Con respecto, a ver, veamos, en el 80 de Hungría, en la parte política, se establece la Ley de Seguridad Interior. A través de esta ley de seguridad interior se persigue a sus opositores políticos. También te recorta tu libertad individual. ¿Eso qué quiere decir? Que no, nada de huelgas, nada de salir a las calles a protestar, nada de reuniones políticas, todo está prohibido. A su vez, recuerda que en el gobierno de Bustamante, el APRA fue declarado fuera de ley, ¿verdad? Fuera de ley. Y por lo tanto, en el gobierno de Odría se sigue persiguiendo al partido aprista. Y mira, quiero que observes esta imagen. A ver, esta caricatura a mí me encanta, particularmente a mí me encanta. A ver, qué es lo, eh, qué nos da a conocer esa caricatura? ¿Qué entiendes por esa caricatura, chicos? ¿Cuál es la información? A ver, ¿reconoces ese hombrecito que está corriendo? Tienes ese hombrecito que está corriendo, uf, está cansado, ¿verdad? A la justa está ingresando pues a la Embajada de Colombia. Y y el otro hombre que está persiguiendo, ¿quién es? Nada, profesora, no, sí, sí, es Odría, ¿verdad? Profesora, ¿qué hace Odría persiguiendo a Aya? Lo que pasa es que a través de la ley de seguridad interior, Odría empieza a perseguir a los apristas, a muchos de ellos los manda a la cárcel, a muchos de ellos los bota del Perú, ¿verdad? Los exilia, pero en el caso de Aya de la Torre, Aya pues va a pedir asilo político en la Embajada de Colombia. ¿Y cuánto tiempo va a permanecer en la Embajada de Colombia? Estamos hablando de un aproximado de 5 años y 6 meses donde Aya no podía salir, porque si Aya salía, iba pues directo a la cárcel. Persecución también, profesora, ya Alapra está persiguiendo, pero también dice al Partido Comunista Peruano. ¿Por qué persigue al partido Comunista? Porque recuerda, pues chicos, que nosotros estamos en pleno contexto de la, estamos en pleno contexto pues de la Guerra Fría y por lo tanto nosotros como estamos a favor de Estados Unidos, entonces nuestro enemigo viene a ser pues la URSS, ¿verdad? La URSS y el Partido Comunista. Economía. Nosotros hemos desarrollado la semana pasada la guerra de Corea, ¿verdad? La guerra de Corea, el enfrentamiento de Corea del Norte y Corea del Sur, ¿verdad? Ya, ok. Mientras estas dos Coreas se están enfrentando, eso nos beneficia a nosotros. Profesora, ¿de qué manera? Es que aumentan nuestras exportaciones. Y al aumentar nuestras exportaciones, chicos, hay más ingreso.
Y con este dinero que ingresa, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno de Odría? Va a construir muchas obras. Obras que en un momento lo vamos a enumerar, ¿no? Por ejemplo, a ver, estadios, grandes estadios. Por ejemplo, el estadio el Estadio Nacional. ¿Ustedes conocen el Estadio Nacional? ¿Has pasado por el Estadio Nacional? ¿Verdad? El Estadio Nacional, el Estadio de San Marcos, que justo para los panamericanos lo han reconstruido porque estaba mal construido, ¿verdad? El Estadio Lolo Fernández, el Estadio Matute, grandes unidades escolares, ¿sí? Y esto se va a dar durante el gobierno de Odría, ¿sí? Durante el gobierno de Odría. También se produce la llegada de la misión Klein. Esta es una misión norteamericana que va a dar ciertas recomendaciones. Por ejemplo, una de las recomendaciones es que el Estado ya no debe intervenir en la economía. Y por lo tanto, si quieres que al Perú llegue pues el capital extranjero, tienes que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, cobrar bajos aranceles, ¿ok? Bajos aranceles, permitir que se lleven, ¿no? Gran parte de sus ganancias, que en el Perú no puede haber, pues, enfrentamientos, movimientos sociales, porque eso expanda a la inversión extranjera. Si tú sigues esas recomendaciones, entonces al Perú va a llegar, pues, inversión extranjera, ¿no? Esas son las recomendaciones que le dan, las recomendaciones. Recomienda una economía de tipo liberal y también ortodoxa. En el plano, mira, tenemos ahí también me gusta esta caricatura. A ver, ¿reconoces a esos personajes que se encuentran en la caricatura? Tenemos por ahí, ver, mira, ¿quién es él? ¿Recuerdas o no recuerdas? Este hombre que está sentado es Bustamante, mira, ¿no? Amarrando a Bustamante. Este de acá viene a ser Odría. A ver, en el plano social tenemos, esperemos que, a ver, en el plano social hay una intensificación del proceso migratorio del campo a la ciudad, ¿sí? Del campo a la ciudad. ¿Por qué la población llega a Lima, chicos? ¿Qué tiene Lima para ofrecer? ¿Qué ofrece Lima? ¿Por qué todos se quieren mudar a Lima? ¿Qué tiene Lima? Profesora, lo que pasa es que en Lima hay oportunidad, ¿verdad? Hay oportunidad de crecer económicamente, socialmente, mejor condición de vida. En Lima hay trabajo. Nosotros en provincia que nos dedicamos pues a la agricultura, nuestros precios han bajado, ¿verdad? Y por lo tanto no, hay un proceso migratorio del campo a la ciudad. Y por lo tanto, muchos de estos migrantes que llegan a Lima van a sus hijos, ¿ya? Sus hijos van a poder, pues, ingresar a un colegio, van a poder ingresar a una universidad. Muchos de estos hijos, pues, van a llegar a ser ingenieros, doctores, abogados y van a formar parte, ¿no? De la vida, eh, parte del Estado, ¿no? Van a participar en la vida política también. Es por eso que hay una gran, ¿no?, migración del campo a la ciudad. Y a su vez, cuando nosotros hablamos acerca de migración del campo a la ciudad, chicos, eh, a ver, ¿dónde están ustedes? Esperemos que no se vayan. Ya, a ver.
Vamos a, ya, ok, tenemos ahí. Hay una intensificación del proceso migratorio del campo a la ciudad, ¿verdad? Chicos, ustedes que viven, ¿todos son de Lima o también hay de provincia? Viven por ejemplo, yo vivo por San Juan de Origancho. O hay otros que vienen de repente por el Agustino, Villa El Salvador. Por ejemplo, este periodo del gobierno de Odría, vamos a ver pues que hay una gran población que llega del campo a la ciudad y por lo tanto ya yo llego a la ciudad, pero ¿dónde voy a vivir? Dinero no tengo, ¿verdad? Dinero no tengo y por lo tanto van a empezar también las invasiones. Las invasiones, todos con sus esteritas, ¿no? Los barrios, ¿verdad? Con sus esteritas, en su cerrito, ¿verdad? Ya, ok, este proceso ya corresponde, ¿no? A este periodo. Acá hay una gran migración. Y también se dice, se inicia el proceso de cholificación. Profesora, ¿qué significa cholificación? El cholo, pues no el cholo, ¿no? El cholo en la capital. Mira, justo hemos colocado por aquí, hay un pequeño concepto, ¿no? A ver, un concepto nos dice, ¿sabías que la sociología llamó cholificación al proceso de incorporación de la población indígena al entorno urbano, asimilando los patrones occidentales, pero manteniendo los elementos de su identidad andina, ¿no? Tú sabes que prácticamente los que se encuentran a Lima, siempre, ¿qué modelo seguimos nosotros? ¿No? Tú, los que se encuentran en Lima quieren seguir realmente el modelo Mira, ¿sabes qué? Cómo viven en provincia, con sus polleras, ¿no? Con sus costumbres, con sus ritos. No, acá en Lima siempre, pues, no, estamos mirando qué es lo que pasa en Europa, qué es lo que pasa en Estados Unidos, ¿verdad? Y vamos a tomar esa cultura, ¿verdad? Nos vamos a apropiar de ello. Este proceso de cholificación, ¿ya? Esta población que viene del campo a la ciudad, va a asimilar estos patrones, ¿ya? Estos patrones occidentales, pero siempre van a mantener su identidad andina. Mira, a mí me encanta, tenemos justo un cuadro, ¿no? Este cuadro está bonito, dice El arte de la migración, ¿no? ¿Quién es los pintores es Máximo y William Valverde. ¿Te recuerda tu casa o no? ¿No? No, no lo recuerdo. Por ejemplo, la casa de mi mamá sí, la casa de mi mamá sí, ¿no? Mi mamá vive, ¿no? A las laderas de un cerro. Es más, yo recuerdo que para el año, a ver, cuando yo tenía 3 añitos, 4 añitos, yo me acuerdo que mi mamá era, pues, una invasora también, ¿no? Los pueblos que estaban cerca, a las laderas de los cerros, y es más, yo recuerdo que mi casa era la última. Pero si tú ahora ves mi casa, vas a ver que de mi casa, uf, hasta la punta del cerro han llegado, ¿no? La migración. Claro que el día de hoy ya no se llama, pues, migración, el día de hoy se llama ampliación. Ya no existe migración, ya no existe invasión, se llama eh, ampliación. Incremento también de medidas asistencialistas. A ver, obras. Tenemos el Estadio Nacional, como te comentaba, mira, justo tienes una imagen, hemos colocado acá la imagen del Estadio Nacional. El Estadio Nacional para esa época, el Estadio de San Marcos, la creación del CAEN. Y esto ha sido pregunta en San Marcos, así que subráyalo, ¿ok? Es el CAEN, Centro de Altos Estudios Militares. Es decir, que a partir de ese momento, al militar ya no solamente se le va a educar, pues, ¿no? No va a tener una rutina de ejercicios, preparación física, sino que también hay que prepararnos intelectualmente. Es por eso que profesores de San Marcos, como por ejemplo Virgilio Roel, van a llegar hasta el CAI para enseñar a estos militares sobre realidad política, realidad económica, cómo se encuentra el Perú, cómo entender al Perú. ¿Qué clases sociales predominan en el Perú? ¿Cuál es la principal actividad económica del Perú? ¿A qué nosotros nos dedicamos? El militar tiene que estar preparado, el alto mando tiene que estar preparado, tiene que pensar, no solamente tiene que obedecer. Es, por ejemplo, que yo te diga, oye, ¿sabes qué? Tú dices, no, yo estoy en contra de los comunistas. Ya, ok, pero ¿qué son comunistas? ¿Cuáles son las propuestas del comunista?
Tú me tienes que argumentar porque estás en contra del comunismo. No, que estoy en contra del socialismo. ¿Qué es el socialismo? Y es por eso que estos profesores llegaban al CAE y enseñaban a estos militares, a estos oficiales. Por ejemplo, Velasco Alvarado, cuando llega al poder, él estudió también en el CAE. Se crea el Hospital del Empleado, el día de hoy conocido como el Rebagliati, ¿verdad? Se crean las grandes unidades escolares. Recuerda que el gobierno de Odría es un gobierno autoritario, sí, pero es un gobierno también populista, ¿ok? Es un gobierno populista. ¿Alguien de ustedes ha estudiado en un colegio, en una gran unidad escolar? ¿Han estudiado en alguna unidad escolar, chicos, o no? Ninguno. Mi colegio ha sido pequeño. Mi colegio terminó con primer añito de secundaria A, B, C, D, E. ¿No? Segundo también, tercero, tres salones. Cuarto y quinto terminó con A y B. Mi colegio nacional no es un pequeño colegio, ¿ok? Pero las grandes unidades escolares, por ejemplo, tenemos al Ricardo Bentín, al Melitón Carvajal, que es pues primero A, B, C, D, F, G, H, I, en fin, ¿no? Z. Eh, y se construye también el edificio del Ministerio de Educación. Ojo, es edificio, el que se encuentra el día de hoy al frente de el Centro Comercial El Hueco, donde tú vas a comprar tus películas a bajo precio. Ya, ya, ahí se encuentra, ¿no? El ex edificio del Ministerio de Educación. Tenemos medidas sociales, seguro social del empleado, la masificación de la educación. Claro, pues ahora ya existe Netflix, ¿verdad? Pero en esa época, ¿no? Y hay una política asistencialista. Hay que apoyar pues a los migrantes. Mira, por ejemplo, tienes aquí una imagen que te he colocado. Es Central de Asistencia Social. Y por acá, profesor, ¿y quién es esa mujer que está en todas las fotos? Es la esposa de Odría, ¿no? Y es más, sabes que después a ella también la mandan a elecciones presidenciales, pero ella no gana. Y por acá tenemos eh, el pacto de Monterrico. Tú sabes que en política puede pasar de todo, chicos, ¿verdad? Tú sabes que en política unos pueden estar peleándose, después ponen de acuerdo, ¿verdad? Todo pasa en política. Por ejemplo, miren, ¿quién dice? En el Pacto de Monterrico se reúne Eudosio Rabines, Pedro Beltrán, Añez de la Torre y Manuel Odría para ver qué es lo que va a pasar después del gobierno de Odría, ¿no? Se van a convocar elecciones presidenciales y por lo tanto, eh, ¿quién va a ser el próximo candidato? Hay que realizar alianzas, ¿no? Podría, prácticamente se ha peleado con Aya. Aya lo ha mandado a la Embajada de Colombia 5 años y 6 meses. Y por lo tanto no se reúnen para llegar a acuerdos. Tenemos el gobierno de la convivencia. Es el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, del 56 al 62. Eh, lo que pasa es que Prado quería nuevamente lanzarse a la presidencia y por lo tanto necesitaba votos, ayuda, ¿no? Del sector aprista. Y por lo tanto Prado conversa con Aya y le dice, oye, ¿sabes qué, Aya? Quiero llegar a un acuerdo contigo. Yo quiero que digas a tu gente, pues no, que me ayude, que vote por mí, ¿no? Y a cambio de eso, ¿no? Vamos a gobernar juntos, ¿sí? Yo te voy a dar algunos ministerios para que tú puedas gobernar, voy a eliminar la ley de seguridad interior, ¿no? Que a través de esta ley se está persiguiendo a los apristas, y a su vez que cuando termine mi gobierno presidencial, que sería en el año 62, yo te voy a apoyar a ti, Aya, para que llegues al poder, para que tú te conviertas en el próximo presidente del Perú. ¿Y Aya qué dijo? ¿Qué es lo que quería Aya, chicos? ¿Llegar al poder o no? Ella siempre quiso llegar al poder. Ella decía, quiero ser presidente. Y por lo tanto digo, claro que sí, tenemos un acuerdo. Es por eso que Prado llega al poder con ayuda del APRA. Y es por eso que su gobierno se conoce como la convivencia. Ahora, recordemos, chicos, estamos en plena Guerra Fría, pero tú sabes que la Guerra Fría tiene varios sucesos, ¿verdad? Varios sucesos. Para este periodo, por ejemplo, estalla la Revolución Cubana, 1959, liderada por Fidel Castro. Y por lo tanto, el Perú, como es allegado a Estados Unidos, va a cortar relaciones diplomáticas con Cuba. Tenemos la imagen, mira, ahí tienes esta imagen de Kennedy. Kennedy y el presidente Prado Ugarteche.
Kennedy va a establecer la Alianza para el Progreso. Es una ayuda económica para todos los países, no solamente del Perú, es para todos los países de Sudamérica, con el objetivo de evitar el avance del comunismo aquí en América. Pero ojo, esa Alianza para el Progreso no solamente es una ayuda económica, en realidad es una serie de propuestas, ¿no? Una serie de reformas que debería realizar toda Sudamérica. Por ejemplo, entre una de las propuestas viene a ser la reforma agraria, la reforma industrial, la reforma educativa, ¿no? Y hay toda una serie de propuestas que el Estado peruano las va a empezar a implementar. Se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde tenemos pues a todos los, donde reúne pues a estos tres, ¿no? Tenemos a la aérea, a la marina y también al ejército. Y se crean nuevos partidos políticos, como por ejemplo Acción Popular y la Democracia Cristiana. En el plano económico, mira, este hombrecito que tú ves ahí y que también ha salido en diferentes caricaturas que ya lo hemos pasado, viene a ser el ministro Pedro Beltrán. Él era, pues, ¿no? Él era director del diario La Prensa, ¿sí? Es más, fundador, el dueño era, ¿sí? Él defiende las ideas liberales, ¿sí? Las propuestas liberales. Es por eso que muchas veces Pedro Beltrán también criticaba al gobierno de Odría, criticaba también al gobierno de Prado Ugarteche, porque ellos quieren pues intervenir en la economía en un 100%. Es por eso que como Prado es criticado por Pedro Beltrán, Prado para no tener problemas, le dice, mira, sabes que Pedro Beltrán, tú que tanto me criticas, entonces tú llevas la cartera de economía, pues. Así que él se convierte en su ministro. Es una política liberal, ¿no? Exportaciones. También se sigue fomentando la industrialización. Tenemos el boom pesquero, destacando Luis Banchero Rossi. Se inaugura también el complejo siderúrgico. En el plano social se establece la ley orgánica de barrios marginales. Ojo, mira, creación del Instituto de la Reforma Agraria, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Este instituto va a empezar a analizar cómo va a entregar tierras, de qué manera. Se va a tener que expropiar las tierras, se le va a dar tierras al campesino que se encuentran, de repente tierras que se encuentran en la selva, ¿no? Hay que estudiar, ¿no? Cómo realizar esta reforma agraria. Y también vamos a ver, pues, levantamientos en provincia. Tenemos en Cusco a Hugo Blanco, que va a dirigir a la población y van a tomar la tierra por la fuerza. En el año 62, y en el año 62, finaliza el gobierno de Prado Ugarteche. ¿Y Prado Ugarteche qué le prometió? Ya, cuando yo termine mi periodo presidencial, yo te voy a ayudar para que tú te conviertas en el presidente. Resulta que llegó, pues, llegó el año llegó el año, pues, no, esperado por Aya. Aya decía, por fin, voy a ser presidente. Se presentan los principales, ya vamos a enumerar los principales, porque en realidad son varios, ¿no? Tenemos a Aya, tenemos a Odría, tenemos a De la Hunde, al joven arquitecto, ¿verdad? Que había fundado su partido político Acción Popular. Resulta que, y otros, ¿verdad? Resulta que van a las elecciones, pero ninguno de ellos, pues, gana, ¿ya? No hay una mayoría. Y por lo tanto, en la Constitución estipulaba una segunda vuelta electoral. La Constitución decía que en esos casos era el Congreso que elegía al ganador. ¿Sí? Elegía al ganador. Y en el Congreso la mayoría es aprista y también es del uno. Es por eso que Odría se le acerca a ella y le dice, mira, ¿sabes qué haya? Yo sé que durante mi gobierno pues hubo unos pequeños excesos, ¿verdad? Persigue a tu gente, a otros los mandé a la cárcel, al frontón, ¿verdad? Bueno, tú te quedaste encerrado en la Embajada de Colombia 5 años y 6 meses, a otros los eliminé, ¿verdad? Pero son cuestiones que pasan, ¿verdad? En política todo pasa. Pero mira, ¿sabes qué? Hay que olvidar el pasado, ¿no? Son pequeños errores que uno comete cuando gobierna. Mira, te propongo
no para limar las asperezas, ¿verdad? Te propongo, ¿no? Yo le voy a decir a mi gente que se encuentra en el Congreso que vote por tu persona, para que tú te conviertas en el próximo presidente en el Perú. A su vez, hay que recordar que Aya de la Torre fue el primer, y es más, el único candidato que logró, gracias, tutor, que logró ir a Estados Unidos y ser recibido pues por la Casa Blanca. Y por lo tanto le dice, pues, ¿no? Tú vas a ser el próximo presidente. Y ella dijo, está bien, no hay problema, ¿no? Así que ya todo estaba decidido prácticamente, pues, Aya iba a llegar al poder, iba a convertirse en el presidente del Perú. ¿Y qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? ¿Por qué Aya no tomó el poder? ¿Por qué no se convirtió en el presidente? Porque se dio un golpe de Estado, ¿no? Es decir, Aya, mira, las veces que postula nunca ingresa, ¿verdad? ¿Cuándo fue la primera vez que postuló Aya de la Torre? En 1931. Y le ganó Sánchez Cerro. Ahora está postulando nuevamente, su segunda vez después de un aproximado de 30 años. Golpe de Estado, ¿verdad? Nunca ingresó. Bueno, gobierno de la Junta Militar, ¿no? Tenemos ahí los antecedentes, características, es un gobierno provisorio, porque el objetivo no es que estos militares se van a quedar. El objetivo es convocar elecciones presidenciales. Pero estos militares no iban a permitir que el APRA llegue al poder, ¿ok? Y es más, por acá vamos a ver nosotros que Haya viejo, ¿no? Acá vamos a ver dos fases de Haya joven, ¿no? En los años 30, Haya viejo en los años 60. Haya ahora dice, gracias Estados Unidos por venir con tu capital e invertir en el Perú. Tú nos ayudas a salir de la pobreza. Gracias oligarquía, que es el único grupo social que vela por los intereses de todos los peruanos. O sea, Haya en esos 5 años y 6 meses que se quedó en la Embajada de Colombia, ¿no? Prácticamente eh, las ideas, ¿no?, que él tenía van a cambiar. En este gobierno se establece la ley de bases de la reforma agraria, se crea un instituto de planificación, se establece la cifra repartidora. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Imagínate que nosotros, en nuestro salón, ya somos el partido político El Corazoncito, y por lo tanto somos del 1 al 34, ¿verdad? Cada uno tiene un número, 1, 2, 3, 4, hasta el 34. Imagínate que nosotros hemos logrado ganar en elecciones y solamente el 10% de nosotros va a entrar, ¿sí?, al Congreso. Ya, pues imagínate que el 10% de repente son 4 personas, ¿ya? 4 personas. Pero solamente son los 4 primeros. Pero ¿qué pasa si de repente el número 34 dice, oye, pero no es justo, porque yo obtuve más votos que de repente el número 1? Y por lo tanto, en esta cifra repartidora se va a establecer que no son los 4 primeros ni los 5 primeros, de acuerdo al porcentaje, sino que son los más votados, ¿ok? Y se crea, pues, la Casa de la Cultura, que el día de hoy viene a ser el Ministerio de Educación. Se convoca elecciones y gana, pues, Belaúnde Terry. ¿Qué establece Belaúnde? Belaúnde decía, cuando yo llegue al poder, prometo entregar tierras a los campesinos. Yo prometo solucionar el problema con la IPC. Gana las elecciones. Pero ¿cuál es el pequeño problema? Que en el Congreso tiene pues a un APRA y a un MUNO. Cada vez que Belaúnde llevaba un proyecto de ley para que se apruebe, para entregar tierras a los campesinos, entrampaba en ese proyecto de ley. Es por eso que el pueblo salía a las calles a protestar. Oye, Belaúnde, tú nos has prometido tierras, no nos entregas tierras, nos has mentido, así que nosotros vamos a tomar las tierras por la fuerza. Ahí tú puedes observar una gran convulsión social. Y para este gobierno también aparecen guerrillas. Por ejemplo, el movimiento izquierdista revolucionario, liderado por Luis de la Puente Uceda, un exaprista. Se dice que la gran mayoría que pertenecía a este grupo guerrillero eran exapristas. Era el APRA rebelde. Este APRA rebelde se había levantado contra ella porque decían, tú eres un traidor. ¿Cómo es posible que haya llegado a un acuerdo con Odría solamente por el hecho de que él te ha prometido la presidencia? No se separa. También tenemos otro grupo guerrillero que viene a ser el Ejército de Liberación Nacional, liderada por Héctor Béjar, un ex guerrillero que hasta el día de hoy sigue vivo. El día de hoy es doctor en filosofía y enseña en San Marcos. También se establecen las primeras elecciones, se establece el sistema de cooperación popular. El Estado te entrega los materiales de construcción y ustedes, ¿no?, realizan el trabajo para construir pronoís, para construir algunas postas.
Se promulga la ley de la reforma agraria, no es el inicio de la reforma agraria. En el plan económico se crea el Banco de la Nación, se inicia la construcción de la carretera marginal de la selva y se firma pues la famosa Acta de Talara. Cuando se firma el Acta de Talara, todo el Perú decía, ¡oh, bravo!, ¿verdad? Después de tanto tiempo, ese problema que teníamos jalando, ¿verdad? Por fin se solucionó. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a los días siguientes se presenta el presidente de la empresa petrolera fiscal a decir, esa Acta de Talara, donde yo he estado presente, no ha sido beneficioso para el Perú, ha sido perjudicial para el Perú, porque el Perú ha tenido que condonarle una deuda que tiene pues la IPC, que el Perú ha tenido que entregarle territorios, y todo ese acuerdo se encuentra en la página 11. Sale el representante, ¿no?, del Estado y dice, ¿cuál página 11? La página 11 no existe, ¿no? Y tú que estabas escuchando las noticias decías, ¿a quién le creo? Al presidente de la empresa petrolera fiscal, a los ministros, y es más, el presidente cambiaba ministros y ministros. Es por eso que ya se hablaba acerca de un golpe de Estado. Justo también en su gobierno, mira, justo tienes ahí a Hugo Blanco, mira, Hugo Blanco de jovencito, ¿no? Fue apresado Hugo Blanco en el año 63. Muchos decían, Belaúnde está en la luna, Belaúnde no sabe qué es lo que pasa. Ahí tienes una fotografía de la International Petroleum Company, y mira, esta foto está buenaza, mira. Mira esta foto. Tú tienes ahí a Velasco con su tanquecito, ¿verdad? Ahí está dos mujeres que hablan, no dice, a ver, Coronel está en la tierra ajustando las tuercas del tanque, dice, ¿no? Los civiles están en la luna, ¿no? Cucuchi, mira, si te das cuenta, hay una luna y están todos, ¿no? Belaúnde está en la luna, no sabe qué es lo que pasa. En cambio, los militares se están preparando, pues, ¿no?, para un golpe de Estado. Le dan golpe de Estado a Belaúnde no pudo hacer nada, ¿no? Y al día siguiente ya, ¿no? ¿Por qué le dan golpe de Estado? Por el escándalo, pues, ¿no?, de la pérdida de la página 11. No, bueno, esos son líneas de tiempo, ¿verdad? A ver, chicos, para terminar no se preocupen que la próxima semana que vamos a tocar, vamos a ver, ¿no?, un poquito más acerca de lo que estamos hablando. Pregunta número 4, chicos. El golpe de Estado del 48, conocido como la Revolución Restauradora, permitió el inicio del denominado chenio, el cual tuvo vinculación con la oligarquía y generó cambios en la economía peruana. Entre ellos podemos considerar la número 4, tu respuesta, ¿no?, es la D, ¿no? La 1 y la 4, la 1 y la 2. Reducción de los impuestos a las exportaciones y busca la devaluación de la moneda. Claro, la 4 no puede ser porque dice mayor intervención del Estado, no, es más, la misión Klein dice menor intervención del Estado, ¿verdad? Apoyo a la industrialización del país, no, fomentar la llegada de la industria. Y la número 5 es una caricatura donde tú ves, pues, a Velasco, no, viendo, ¿no? ¿Entro o no entro? No, mira, ahí están peleando por la página 11. Tu respuesta, la número 5, sería, ¿no? La pregunta era, ¿no?, ¿qué da a entender, pues, nuestra caricatura, ¿no? Y es el escándalo respecto a la firma del Acta de Talara. A ver, chicos, tu encuesta, ¿qué te pareció la clase del día de hoy? A, excelente, B, buena, C, regular, D, mala, E, deficiente.